pero si tenemos que hablar de un por qué, tendría que ser por amor, O sea, desde ahí ¿no? empezó tu idea, dijiste, porque en ese tiempo estabas de novia con esta persona que tenemos en común y que esta Ujú. persona viajó, se fue a radicar a otro país y entonces nació la idea de que tú también querías irte a, pues obviamente, a estar juntos y a seguir teniendo una vida, ¿no? Claro, porque yo creo que muchas veces la idea de emigrar a otro lado no te viene así simplemente así como sola, siempre está atada de pronto a una razón y en mi caso fue una relación. Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a No Estamos Locas, estamos en edición. Un podcast donde dos colombianas en distintos rincones del mundo hablamos de todo lo que hemos vivido como mujeres, madres, esposas, separadas, migrantes y mucho más. Hoy queremos hablar sobre eso que parece fácil en Instagram, pero que en la vida real nos revolcó como una ola, la migración. Creo que hay muchas personas que hemos emigrado por muchas razones y hoy queremos tocar ese tema. Entonces vamos a empezar con nuestra amiga Diana, que a ver Diana, ¿por qué dejaste nuestra hermosa y bella Colombia? Cuéntanos a todos lo que te hizo tomar esa gran decisión. Yo nunca pensé ni tampoco me había imaginado viajar, pero por circunstancias del amor, la idea se planteó dos veces. La idea llegó dos veces a mi vida. La primera vez cuando conocí una persona importante en mi vida y en la vida de Robeji. Mi hermano, Y se presentó la oportunidad de pensar en emigrar a otro lado. Pero si tenemos que hablar de un por qué, tendría que ser por amor, o sea, desde ahí ¿no? empezó tu idea, dijiste, porque en ese tiempo estabas de novia con esta persona que tenemos en común y que esta Ujú. persona viajó, se fue a radicar a otro país y entonces nació la idea de que tú también querías irte a, pues obviamente, a estar juntos y a seguir teniendo una vida, ¿no? Claro, porque yo creo que muchas veces la idea de emigrar a otro lado no te viene así simplemente así como sola, siempre está atada de pronto a una razón y en mi caso fue una relación, un amor. Pero, pero fue tan fuerte eso como para decir, me voy, porque a veces sí, uno está enamorado y uno quiere y ama, pero a veces, o sea, ¿qué te llegó a decir? Quiero irme a estar allá con él, porque eso implica dejar tu familia, o sea, muchas cosas, quizás también una estabilidad laboral, o tú eres de las que pesa más el corazón que la razón. Uy, Eso es profundo para decirlo, pero es así. Mi manera de actuar tal vez casi siempre viene de aquí, viene del pecho, viene del corazón. Entonces, yo soy de muy poco razonar y de más lanzarme a las cosas. Ujú, yo creo que exacto. yo creo que por eso nos llevamos bien, porque somos como muy igualitas Mm, en ese sentido. Y no, y es que sí. creo que las mujeres somos más corazón, más sentimiento realmente. Eh, entonces, bueno, Diana, ¿qué pasó entonces? ¿Por qué terminas en Suecia? ¿Por qué termino en Suecia? Claro. Em, Como digo al principio, como todo tiene que ver con esa sensación de pensar de que has encontrado a la persona correcta y que quieres compartir una vida con ella, a veces también haces ese tipo de sacrificios, haces ese tipo de ideas, ese tipo de cambios. Em, yo en mi momento, cuando con tu hermano intentamos hacerlo, las cosas no se dieron. Por X o Y motivo, las cosas no se dieron, nunca llegaron a ser. A mí no me otorgaron una visa. Entonces, en ese momento para mí, Haremos, mi hermano estaba en los Estados Estados Unidos Unidos, de América. claro. No sé yo si deberíamos tocar este tema aquí.
te digo la verdad. Tocarlo, ¿cómo que no? Hay que tocar todos los temas, hay que contarle a nuestra audiencia, a la gente que nos está empezando a conocer, porque la idea es que nos conozcan bien y como hemos hablado, aquí no venimos a contar, o sea, no venimos a decir las cosas inventadas ni historias creadas, sino nuestra historia, porque la que tú estás contando en este instante puede ser la historia que está viviendo otra persona. O quizás hay alguien que quiere tomar esa decisión y todavía no se decide hacerlo. Claro. En ese momento, cuando las cosas no se dieron y no entiendo y no me acuerdo exactamente por qué nuestra relación simplemente termina y seguimos caminos diferentes. No me acuerdo. Sí, me imagino que en algún momento pues como que todo tomamos como la decisión los dos de que tal vez ese no era el camino después de haber hecho tanto esfuerzo y buscar tanto esa meta de irme para Estados Unidos. Yo sigo con mi vida normal después de haber terminado la relación y llega una persona a mi vida que yo no esperaba, pero esa persona era un chico español y ese chico español viene y me cambia me vuelve y me planta esta idea en la cabeza de viajar. Al principio cuando yo ya no tenía ningún tipo de interés en irme a ningún lado, no era una cosa que me estuviera como forzando a hacerme, no es que te tienes que ir de Colombia porque tienes una situación económica difícil, yo estoy trabajando, estoy haciendo mis cosas, tengo mis amigos, tengo mi vida, y esta persona llega de un momento a otro, y yo empiezo a pensar, como siempre funciono desde el corazón, empiezo a pensar de que la historia es muy bonita, que todo es muy lindo, y empiezo a invertir en todo, en tiempo, en la relación, en unirme mucho más a él. Él viene a Colombia, está conmigo durante mucho tiempo y tenemos una relación de 2 años enteros, wow, donde con todos los problemas y con todas las cosas que eso tiene, llegamos al punto de pensar, bueno, yo me tengo que ir a viajar a vivir con él a España. Definitivamente no era opción que él viajara a Colombia, obviamente, es que a veces... Yo creo que eso nunca se trajo a la... Siempre había sido como, como al revés, como que siempre eras tú el que tenías que hacer ese cambio tan fuerte, o en mi caso fue ese, ¿no? Tenía que yo hacer tirarme a ese abismo tan grande. Claro, pero ahí donde eso es lo que pasa, que desafortunadamente con la situación de nuestro país, porque no es para nadie es un secreto, que en Colombia la inmigración abunda diariamente, personas están pensando en irse por la situación económica y por eso uno ve otra opción más viable, es irse uno a que la persona vaya y se radique con nosotros, pues en este caso contigo. Entonces eras tú la que tenías que decidir, dejo mi familia, dejo mi hogar, dejo mi trabajo, dejo todo y me voy a otro continente, mejor dicho, al otro lado del mundo a estar por amor. Por amor. Todo por amor. Eso yo lo sentí. Tenemos que sacar un libro, Diana y las historias. Pero en ese momento porque yo creo que uno no razona la mayoría de las veces este tipo de decisiones. Vos te ves movido por un sentimiento y piensas que es, como te dije anteriormente, la persona correcta, con la persona que tú quieres compartir una vida, y sientes que está bien sacrificarse en ese sentido. En el momento que yo me subo al avión, cuando ya estaba todo listo, porque en este caso sí se dieron todas las cosas jugaron de manera positiva para llevarme a España. ¿Sí? En ese momento que todas las cosas se dan y que yo ya lo veo como una realidad, porque eso son dos cosas diferentes, o sea, el planificar hacer algo. Hacerlo, exacto, ya ver que claro. ya está ocurriendo el momento. Sí,
yo me siento en la silla del avión y sin mentirte, Robe, para mí esa sensación es la sensación más horrible que yo he sentido en toda mi vida. Porque fue llegar a la realización, llegar a empezar a entender como que, wow, ahora mi vida va a cambiar. Yo siempre fui una persona muy pegada a mi familia, muy pegada a mis papás. Sufría muchísimo cuando me separaba de ellos. Entonces, No, para mí... contarte, es que te voy a contar eso. Me da risa porque hago un paréntesis antes de contarles mi historia, pero es que ahí Diana me hizo acordar, ahora que dice que está montando en el avión y que fue duro porque uno, claro, uno en la mente asume, o sea, uno la mente como nunca había, o sea, uno nunca se ha ido de su país, pues uno tiene miles de cosas en la cabeza que no sabe en qué se va a enfrentar. Ay no, me acuerdo que yo me despedí de Colombia como unas 5 veces con llorada y todo porque me iba y no iba a volver jamás y a los 6 meses regresaba. Entonces, solamente me acordé de mis lloradas y mis despedidas hasta que finalmente, bueno, ese ya después les contaré esa historia. Pero me hiciste acordar de eso porque es verdad, o sea, uno en el momento en que ya se ve la realidad, es donde uno como que, pues pucha, a veces uno quisiera como que no, ¿será que estoy haciendo lo correcto? Sí, y esa pregunta se convierte, tiene un eco muy grande. O sea, esa pregunta para mí era como, yo, yo ¿por qué estoy haciendo esto? O sea, ¿por qué en realidad estoy haciendo esto? Y yo miraba por la ventana, yo me acuerdo que yo dejé a mi mamá y a mi papá y a toda mi familia y sentía ese dolor, porque era como un dolor, o sea, un dolor, yo no podía describirlo, yo no podía explicarlo. Yo sé que viajé y lloré todo el vuelo hasta que llegué a Madrid. Yo Que no son dormí horas. 11 horas de vuelo. Entonces, eso era un duelo, ¿sabes? Ahorita que lo hablamos y que lo vemos de esa manera, para mí fue un duelo muy duro deshacerme de esa conexión que yo tenía con mi familia, de dejar Colombia, porque era mi casa, o sea, era mi casa, era mi hogar, era mi gente, era todo. No, y es que nosotros los colombianos somos muy familiares, o sea, Mm, ¿sabes? Hay culturas que de pronto no tanto, no sé, pero nosotros los colombianos somos muy apegados a la familia, muy mm, de la celebración del cumpleaños, de estar siempre juntos, del paseo el fin de semana de olla, de si no hay plata, vamos a Pance y hacemos arroz con huevo, pero siempre en familia, sí, o sea, sí, uno siempre, eh, las comidas, uno siempre desayunaba, trataba, almorzaba y comía con su familia. O sea, uno fue muy apegado. Nosotros los colombianos tenemos esa, eh, ¿cómo se puede decir? Esa cultura o no esa conexión tan grande con la familia, que no, mm. para muchas otras culturas es más fácil separarse. Puede ser más fácil, claro que sí, pero si miramos un poquito a fondo, el tema de dejarlo todo por amor, a veces, obviamente uno no ha visto toda la película, uno no tiene conciencia del cambio tan brusco que vas a hacer en el momento que sales de tu casa con tus maletas y que en esas maletas solamente llevas, o sea, Tus ten en cuenta de ilusiones, que ya tus ilusiones porque realmente no llevas absolutamente nada. O sea, yo llegué a España con un par de maletas, con regalos obviamente para las personas donde yo iba a ir, pero, pero no llevaba nada conmigo. O sea, la ropa y esas cosas, pues es como que lo poco o mucho que tienes, intentas colocarlo en esa maleta para también yo creo que mantenerte atado a una memoria, a esa memoria constante de volver atrás y pensar, Colombia, está Colombia. Y de ahí en adelante empiezan a surgir un montón de cosas, un montón de cambios, un montón de choques en todo sentido. O sea, hasta donde llegas y cuando llegas al aeropuerto y te sientes que es que vos estás solo, solito. Ahora ya no hay nadie, una red social que te está abrazando, que te está acompañando. No hay nada de eso, estás vos solito. Y ya no es voltear a mirar a la derecha y decir, papi,
papi, Papi, ayúdame con la maletica. papi, ayúdame con la maleta, papi, no puedo subir esto. Porque, claro, ten en cuenta que yo soy hija menor de 3 hermanos mayores. Y entonces, para mí, que yo nunca había hecho eso, yo nunca me había separado de mi familia, yo nunca había hecho un viaje largo que no hubiera sido siempre en compañía de mi familia, de mis papás, para mí fue muy duro. O sea, fue un proceso doloroso y muy doloroso. Pero bueno, como también tengo esa capacidad de decir, estoy aquí, vamos a hacer lo que sea. Eso también yo creo que me ayudó a seguir tomando decisiones de ahí en adelante, pero lo que se te expanda el cerebro, Robe, ¿cierto? Y yo creo que tú también lo has vivido, cuando uno sale porque uno está metido en una burbuja. Zona de confort, de lo que ya conoces, de tu entorno, de lo tuyo, tu familia, tus amigos, tu trabajo. Pero es una burbuja que no pasa, o sea, cuando tú estás viviendo en Colombia, vos no ves, vos tenés una vida se puede decir que tienes una vida tan perfecta y tan bien acomodada, porque todo el mundo te está abrazando, todo el mundo te está sosteniendo, todo el mundo está a tu alrededor. Incluso a veces cuando uno no tiene una buena relación con su familia, pero igual tú tienes amigos, tienes gente con la que tú creciste, con la que te identificaste, con la que tuviste contacto de cierta manera. No, y que todo te es para ti conocido, las calles, las tiendas, Todo, o sea, todo. todo es algo, uno creció con todo eso, o sea, es algo que hace parte de uno, definitivamente, hace parte de lo que es uno. La casa donde uno vivió, la tienda de la esquina, el señor gritando, chontaduro, buñuelos, pan de bono, la mazamorra. Ella ya ahí está, obviamente, reviviéndolo. Pero es que esas son cosas que uno extraña. O sea, mira, cuando yo he ido a Colombia, yo escucho mazamorra, mazamorra, el chontaduro, la olla. Uno dice, wow, o sea, antes uno estaba allá y uno decía, este señor ya está ahora acá, pero ahorita uno eso lo escucha como música para los oídos, porque pues uno lejos no escucha ese tipo de cosas jamás, ¿no? Y lo peor es que esas cosas pequeñas que uno escucha a diario y que hace a diario, tu mamá haciendo algo, el chocolatico por la mañana, todo ese tipo de cosas uno no las extraña cuando está en Colombia. No las extraña. Allí, porque es algo... Y la mayoría de las veces a uno hasta le molesta. A sí, mí... Yo digo que el sonido antes uno del señor de la olla, este señor está ahora haciendo bulla, no me deja ver mi novela, o no me deja dormir. Claro, pero ese cambio tan brutal, yo creo que no hay otra cosa que pueda hacértelo vivir hasta que vos no salís de tu entorno y no salís del país. Yo resulté en Suecia, la primera relación obviamente no funcionó por muchísimas cosas, pero al final yo vuelvo a Colombia, estoy en Colombia. A mí me dieron un permiso de trabajo muy bueno en España, que eso yo no lo sabía hasta cuando volví la segunda vez. Entonces a mí me dieron un permiso de trabajo donde yo tenía la posibilidad de trabajar en cualquier parte de España y trabajar de lo que quisiera. Pero eso no lo decía en mi permiso de residencia. Mi permiso de residencia decía era cuidadora social o no me acuerdo exactamente qué era lo que ponía, porque a mí me dieron un permiso para ir supuestamente a cuidar a mi suegra. ¿Sí? Entonces, a España. Esto fue la primera vez que yo salí de Colombia. Entonces, a mí me dieron un permiso de trabajo para ser una cuidadora o una ama de llaves, no sé cómo decirlo, no sé cómo llamarlo, pero eso estaba escrito en mi documento. O sea, el momento que a mí me entregan el documento cuando estoy en España, entonces nosotros pensábamos y asumíamos de que yo solamente podía trabajar de eso y ya nos habían recomendado y nos habían dicho que aproximadamente en un año, cuando yo renovara nuevamente los papeles, entonces ya podía trabajar de lo que quisiera, pero no el primer año. Y el primer año lo hacemos, a los 5 meses más o menos,
visitando un sitio de estos donde tú hablas de los documentos y de los papeles, la chica nos explica de que en el documento base, no solamente lo que aparecía en la tarjeta, pero el documento base me daba a mí la opción de trabajar en lo que quisiera, en el área que yo quisiera, en cualquier lugar de España. ¡Wow! Una gran oportunidad. Entonces, claro que sí. Entonces ahí empecé a buscar otro tipo de trabajos, ahí empecé a buscar y encontré trabajos de manera muy graciosa y de manera muy fácil, que después podemos hacer Eso una es historia completa. a lo que llegamos a hacer nosotros ahora. Claro, claro. Y eso. Pero bueno, yo Cuéntame, hago eso. Yo viajas hago a eso. España, tú viajas, o sea, tu historia es, tu primera motivación de viajar fue Estados Unidos por tu relación. Sí, No se dio por temas de visa, que todos sabemos que es un tema más muy complejo. complicado. Ujú, Luego, entonces, otra vez por amor, nos vamos para ujú. España, te vas para España y Sí. allá también ya prácticamente te radicas allá Ujú. con tu nueva pareja. Durante 6 años. Bueno, con mi nueva pareja no, porque yo termino con él, pero bueno, igual, ¿Cuánto duraste con igual tu pareja? Porque es que ese chisme está bueno. ¿Cuánto? 9 meses duró la relación estando yo viviendo en España. Después yo me voy y me devuelvo para No es, Colombia, que era es otro tema que tenemos que hablar porque no es lo mismo una relación a distancia de verse pocas veces a cuando ya tú convives con una persona y aparte de una cultura diferente, claro. diferentes gustos. Bueno, ese es otro tema que vamos a tocar Mm. en el Pe- podcast. Pero la cuestión es que, Cuando tú terminaste con tu relación, decidiste, me quedo acá en España, yo no me regreso para Colombia. no. Yo me Yo, fui para Colombia. Yo me fui para Colombia porque mi motivación de irme para España era, ok, pero ah, aclaremos, tú terminas tu relación de 9 meses y te regresas sí, entonces a Colombia. inmediatamente. Ok, ok, ok. Y entonces, O sea, yo salgo de mi casa, donde había llegado, que supuestamente era mi casa, y otra vez y otra vez me voy. vuelve uno donde siempre uno vuelve. Y mis papás esperaban que yo también llegara destrozada, ¿no? Entonces que llegara, mi mamá incluso me dijo que me quedara. Muchísimas veces me dijo no, mi mamá no. Mi cuñada, que en paz descanse, me dijo que me quedara. Pero, o sea, tú no regresaste con la intención de quedarte a Colombia, sino que tú fuiste eso de No, yo visita fui, o tu yo intención fui, fue, no. Yo fui a Colombia a devolverme. O sea, yo me devolví para Colombia y mi idea era quedarme en Colombia. ok, 100% quedarme en Colombia. Y ok. yo llegué en diciembre, a principios de diciembre, y yo en enero ya había conseguido trabajo y a mí se me vencían los papeles el día 4 de marzo. Se me vencían a mí los papeles, los documentos para renovar nuevamente mi documento de España. Y un amigo mío que llegó en diciembre, que él ya llevaba mucho tiempo viviendo en España, me decía que yo era muy tonta, me decía, tú eres muy tonta, tú eres muy boba. A nadie le dan ese tipo de papeles que tú tienes. ¿Cómo vas a desaprovechar esa oportunidad? Ve a España nuevamente, renueva tus documentos y te devuelves si tú quieres, pero renueva tus documentos. No pierdas esa oportunidad. Hay gente que daría lo que fuera por tener eso que tú tienes. Y yo estaba muy cerrada pero yo para qué voy a volver a España? Yo no tengo nada en España. Ya mi relación ya estaba terminada, no tenía ningún tipo de motivación, o sea, y yo tampoco, antes de conocerlo a él, no tenía ningún tipo de motivación de irme del país. Bueno, Pero cuando que de esto mi mamá se arrepiente muchísimo y me dice muchísimas veces como, como que, porque ella abrió la boca, por eso yo estoy aquí. Mi mamá, yo empiezo a hablar con esta persona, mi amigo, y me empieza a comer, como a carcomer la cabeza y a decirme cosas. Y yo empiezo como a empezar a motivarme y a decirme, bueno, ¿por qué no? O sea, vámonos de vuelta, estoy allá 6 meses, renuevo los documentos y después me devuelvo para Colombia otra vez. Yo duré desde diciembre, en enero empiezo a trabajar y todo lo que fue enero a principios de febrero yo dije, bueno, voy a intentar irme de vuelta a renovar los papeles y me devuelvo. tenías ya un trabajo en Colombia. Yo ya estaba trabajando en Colombia, en enero empecé a trabajar, estaba súper tranquila, estaba contenta. Y pensé,
dije, bueno, voy a hacer vueltas como uno dice en Colombia, y empecé a ver si podía sacarme un préstamo, no sé, 1.000 euros, 2.000 euros para poder irme. Y mi papá me dijo, yo más o menos le ayudo, y mi mamá, no, pero ¿cómo le va a ayudar? No, eso no. ¿Tu Y mamá al no final estaba de acuerdo que te fueras o no? ella no estaba de acuerdo en que yo me fuera nuevamente. Después yo intento hacer el préstamo, el banco me dice, no, yo lo siento, usted ha estado un año por fuera, usted no tiene ningún tipo de ahorros, no tiene nada, no tiene ninguna base, entonces no le vamos a prestar ningún dinero. Y mi mamá se encarga de decirle a mi madrina La que que no yo estoy con la idea, sí, que usted estaba con la idea de irme, ay, esta muchacha está loca, se quiere volver a ir a España, no sé qué, tal cosa, y le dice mi madrina, ay, ella le dice, no tiene dinero, ha hecho un préstamo al banco, el banco se lo negó, pero está con la idea de que se quiere ir, y yo le digo que pues para qué, tal vez es que no le conviene, y mi madrina le dice, dígale a Diana que yo le doy la plata, yo le doy el dinero para que se vaya. el destino estaba ahí metido. Y en ese momento, eso fue una semana antes de que a mí, o sea, eso fue la última semana de febrero, y yo entré a España el 3 de marzo, Robech, y a mí el 4 de marzo se me vencían los papeles, o sea, se me vencía la residencia de un año. Pero como ya estaba allá, yo ya podía hacer todos los documentos y empezar a buscar trabajo y hacer todo. Y todas las cosas se dieron de una manera maravillosa. Y yo pude renovar mis papeles y me los volvieron a dar por 2 años. Y entonces, Y ¿qué? ya de ahí ya me quedé. No volví a Colombia. Ya Ya, me quedé. ya te quedaste del todo. Esa vez Sí, que ibas solo a renovar documento y regresarte, resultó ya quedando. resultó siendo la definitiva. Y al final después, bueno, por muchas cosas de la vida, ¿Por qué terminó siendo una resultó. definitiva? Eso no lo entiendo ni lo sé. ¿Qué te motivó a quedarte? O sea, ¿qué te dijo a ti ya, no me quedo acá, me siento bien aquí, estoy contenta, tengo un trabajo bueno? ¿Qué fue lo que te dijo, me quedo? Yo creo que muchas veces yo lo he pensado de que ha sido que muchísimas veces escuché por parte de mis papás o de mis familiares o de mis amigos que decían que yo no iba a poder, que con la manera de ser mía yo no iba a poder. Y tal vez fue una manera como de mostrarme de que yo tal vez sí, ese tipo de cosas sí las podía hacer. Pero no, yo pienso que ahí, eso es otro tema que podemos tocar más adelante, pero ahí no, yo creo que tú le querías demostrar a las otras personas que sí podías. Sí, claro. Porque Sí. desafortunadamente a veces si uno se deja llevar por las demás personas, especialmente la familia, lo que hablábamos, que somos muy arraigados a nuestra familia y nos Y tiene importa a mucho veces peso. muchísimo lo que ellos piensen Mm, y nos preocupa mucho lo que piensen y nos ujú, preocupa si la mamá no le gusta, está de desacuerdo o no, si el papá está en acuerdo o no, si los hermanos están en desacuerdo o no. Entonces, a veces eso influye en nuestras decisiones. Influye mucho. Y eso es algo que en otro tema hablaremos sobre sobre todo, romper ahora que somos madres con eso, eh, Mm, de- dar esa libertad de que nuestras hijas sean libres de tomar una decisión sin, sin que estén pensando en si a mi mamá le gustó o no, porque a la final es la vida de ellas. claro. O sea, porque mira, a la final es tu vida, eres tú la que estás atravesando ese cambio, eres tú la que te estás yendo, eres tú la que estás haciendo eso. Entonces uno eh, es súper dañino para uno cuando le pesa a uno le pesa a uno su familia, porque es que uno siempre ha tomado una decisión, ¿y qué va a decir mi mamá? ¿Y qué Mm, diría mi papá? ¿Y qué diría mi hermano? Y uno le consulta a ellos, mm, y ahí, pero porque nos han criado de esa manera. Entonces, nosotras hemos hecho un trabajo grande ahora que somos madres de romper ese ciclo y tenemos que hablarlo porque es algo que afecta muchísimo, porque yo creo que, como tú dices, lo hiciste pensando en que los demás te decían que no podías. mm. Y Y resulta estaba esa dinámica de, tú sabes que en Colombia hay un dicho que que dice,
cuando me dicen que no me puedo, ¿cómo es la cosa? Como que cuando no me puedo subir, que me dicen no vas a poder subirte al árbol, entonces me voy a subir al árbol simplemente para demostrar que sí puedo. Creo que tenemos una frase así, no me acuerdo exactamente cómo dice, pero eso de que... O también, ¿sabes qué pasa? Que a veces cuando la gente migra y se regresa, no, esta llegó con el rabo entre las patas, no, esta no fue capaz, no lo logró ese sueño que todas tienen de viajar, de estar allá. Y No, pero a mí esa sensación yo nunca la tuve, antes al revés, yo sentí que todo el mundo como que me abrazó y dijo, bueno, estás aquí. Antes, como decía antes, todo el mundo estaba asustado pensando que yo iba a llegar destrozada y vuelta a mierda, porque había obviamente terminado mi relación. Pero también he sido toda la vida una persona que llora 3 días y después se levanta. O sea, yo lloro y pataleo y peleo con la situación, pero al tercer día yo... Como si nada, ya... No como si nada, pero sí intento avanzar, no quedarme pues ahí como sufriendo y mirando lo que pasó y cómo pasó. O sea, no me quedo dándole vueltas a las cosas, aunque ahora lo hago más que antes. O sea que tú entonces dijiste, no, ahorita les voy a demostrar a ellos que sí puedo y me quedo. Que sí puedo y me quedé toda la vida, o sea, ya llevo un montón de años. En Suecia, pero ¿qué es ese salto de España a Suecia? También por amor, ahí estamos todos. Todo ha sido, sí tenemos que decir algo sí tenemos que decir algo que se ha manifestado para que yo esté donde estoy, tiene que ver con amor. Entonces es cierto eso que dice que el amor mueve, ¿cómo es? Hay una frase. Mueve montañas, ¿no? El amor mueve montañas, el amor, sí. Pero mira que siempre somos las mujeres las que sacrificamos. Es que a eso vamos, pero si saltamos mi historia y empezamos con la tuya. ¿Perdón? No, es que no hemos terminado. ¿Tú cómo estás en Suecia? Tenemos 5 minutos, parce. O sea, mira, ves, Y dejamos la mía para un próximo capítulo porque es que, a ver, vamos a dejar como a medias. ¿Tú por qué estás en Suecia? O sea, ¿por qué estás en Suecia? Y allá ya te radicaste, allá nació tu hermosa hija, Emma, y entonces también fue por amor. ¿Te enamoraste, conociste en España o viajaste a Suecia de paseo? No, yo lo conocí a él en España y al sueco. Y obviamente como en todas las anteriores veces, porque yo creo que yo he sido me he enamorado muy profundamente. Tú eres independiente. Desde el corazón. Desde el fondo. Porque hay mucha gente que dice, ay, pero es que el primer amor es el primer amor. Y yo no he tenido otra persona que no sea para mí todos han sido mi primer amor. Y te lo digo de verdad. O sea, yo con todos, con cada una de las personas que me he encontrado en mi vida, tampoco es que haya tenido todos los novios del mundo, pero los novios que yo más amé y más quise y más tuve en mi corazón, yo siempre entré con la mentalidad de que fueron mi primer amor. Porque también fueron muy diferentes, muy distintos. Pero la dinámica esa de hacer todo por amor, lo viví con ellos 3, o sea, con tu hermano, con el chico de España y con el de Suecia. Ya con el de Suecia ya fue algo más serio porque conectó. Claro, y con el de Suecia duré 13, 15 años. Wow. Ese es otro tema que vamos a hablar. Entonces también tú emigras para Suecia, dejas en España tu vida, que ya me imagino que la tenías. Ya la tenía armada, yo ya tenía amigos, ya tenía mi trabajo, yo ya tenía todo. Y había luchado por todo y había conseguido todo lo que, bueno, que en mi parecer era lo que me daba seguridad, ¿no? Porque eso es lo que normalmente buscas, algún tipo de seguridad. Y te llega este sueco y te enamora, y te Pero una realidad de pronto diferente en Suecia. No, la cuestión es que nosotros duramos 6 años porque él se vino a vivir conmigo, o sea, él se vino a vivir a España conmigo. Yo no me mudé el momento que yo lo conocí, él vivía en Suecia, pero él se vino a vivir conmigo a España. Estuvimos en España 6 años. Nosotros vivimos juntos 6 años en España. Llegamos a la conclusión de que queríamos conformar una familia. Okay. Esa era nuestra base. Queríamos conformar una familia, pero
Sí, Esa fue como la motivación para mirar a dónde nos vamos. ¿a dónde nos vamos para? Sí. Entonces, mi motivación fue, vamos a crear una familia, ¿a dónde vamos? Y nosotros fuimos primero a Colombia, porque él no tenía ningún tipo de prejuicio, antes al revés, las 2 veces que él había estado en Colombia, en nuestros 6 años de relación hasta ese momento, Colombia le fascinaba, le gustaba, le encantaba. Entonces, cuando fuimos esa tercera vez, fuimos con toda la idea de conseguir algo allá, de quedarnos allá. Pero también lo vi complejo, lo vi complicado. Ya llevaba muchísimo más. Si antes no me prestaban dinero porque me había ido solamente un año, imagínate cuando llego yo sin 6 años de diferencia y lo vimos muy complejo. Vimos muy complejo el tema de de comprar algo, de adquirir algo, de poder, el tema de los documentos para él también se hizo todo como muy difícil y muy complejo. Y en ese momento él se devuelve, o sea, devolvemos a España, él se devuelve a Suecia y en cuestión de un mes, incluso, yo creo que sí, pasó prácticamente un mes y él consiguió nuevo apartamento, consiguió todo. Suecia se convirtió entonces en nuestro punto donde íbamos a estar para estar cerca por lo menos a una de las familias, con el tema de intentar conseguir Bueno, una mira, familia juntos. Aquí Diana nos contó, amiga, tu historia de por qué terminaste en Suecia, por qué emigraste. De verdad que gracias por compartir esta historia sin filtros, sin tapar nada. Sin tapar rabos. Porque esta es la idea es compartir nuestras experiencias. Nuestras historias, nuestras experiencias, y que todas estas historias nos ha ayudado a hacer lo que somos ahora. Y bueno, hay muchas personas que nos escuchan y quizás están pasando por lo mismo o están pensando en lo mismo. Y yo creo, Diana, y yo creo que tú no te arrepientes de haber tomado la decisión que tomaste, porque tienes una hermosa hija que nació allá. Quizás no es, porque a veces, uno quisiera muchas cosas, sueña muchas cosas. Y no es que uno no lo pueda tener todo al mismo tiempo, pero todo es un proceso. La vida es un proceso, vivimos en procesos todo el tiempo. Entonces, ahí está esta historia para las que están en este momento escuchando y están pensando en viajar, en irse, en quedarse, en todas esas cosas por las que pasó Diana. Yo creo que si cuando uno sigue el corazón, está bien. Yo soy de las que también pienso que el corazón es la mejor brújula que puede tener uno en la vida. Porque a veces, creo que el corazón es esa intuición y es esa vocecita de Dios hablándole a uno, quizás, y diciéndole estás en lo correcto. Yo también soy de las que sigo mi corazón y me tiro. Si mi corazón me dice hágalo, lo hago. Soy más de corazón que de la razón. También soy poco razonable. Sí. Pero también esas decisiones del corazón me han llevado a hacer cosas importantes y que me siento bien y siento que valieron la pena, aunque en el momento en que se toman a veces uno cree que no son las correctas. Pero claro, con el tiempo dará la razón, como dicen por ahí. Mi Diana, muchas gracias por esa súper historia de tu vida, de parte de tu vida de emigrar. Ya después hablaremos de lo que conlleva vivir en otros países, tanto laboral, relaciones con nuestros hijos, bueno, tanta cosa pues que conlleva ya uno tener otra vida en otro país. Y bueno, en otra ocasión les contaré mi historia, que pues, no es así tan fascinante como la de Diana. Siempre, cualquier cosa, siempre nuestra vida es fascinante. Sí, es cierto. No se te olvide eso. No, la idea acá es que contemos nuestra historia y si las personas se sienten identificadas,
o a mí me pasó algo parecido, yo viví algo igual, o yo hice lo contrario, porque si me entiende, a veces no, Diana hizo, no, yo hubiera hecho otra cosa. Todo es válido, somos seres humanos, cada cabeza es un mundo, y es válido escuchar también de cada una qué opina, qué hubieran hecho ustedes, hubieran tomado la decisión de Diana, si hubieran ido así de puro amor, o le hubiera pesado otra cosa. 3 veces. Sí, bueno, yo también les agradezco por escucharnos, por darnos su espacio, su tiempo, y nos vemos en el próximo capítulo donde Robeji nos va a contar un poquito sobre ella. No vamos a terminar con esta historia. Ella quiere sacar más, pero bueno, muchas gracias a todos y los esperamos en el nuevo episodio. Gracias por escucharnos, por estar aquí en este rincón de voces latinas en el mundo para ustedes. Chao. Hasta luego. Chao.